Buen día. En esta ocasión vamos a presentar un video sobre ética profesional dentro de la carrera de sistemas automotrices. Formamos parte de la Universidad Politécnica de Puebla. Los integrantes del equipo son Marcos Castillo Espejo, Raimundo Morales Sosa, Armando Rivera Arroyo, Daniel Orozco Arévalo. Los temas a tratar en este video serán ética y moral, teorías éticas, dignidad humana, integridad, libertad, hecho moral, juicio moral e implicaciones éticas. La ética y la moral. Durante largos años, la enseñanza de la ética, sobre todo a nivel medio, se ha concentrado en los problemas tradicionales de esta disciplina, concebida como rama particular de la filosofía. La ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad. La moral es el comportamiento adquirido o modo de ser conquistado por el hombre. Profundizando más en el tema, veremos que la moral es un pensamiento de nivel social producido por el medio donde se realiza un determinado acto. Este da lugar a la conciencia moral. Esta es aquella que propicia de cada individuo y es el juicio del intelecto práctico, el cual se anula cuando al individuo se le obliga a hacer algo, pues no actúa por voluntad propia. También cabe resaltar que el instinto es diferente a la conciencia moral y puede diferir a lo largo del tiempo y el lugar geográfico. Dicho cambio se aprecia fácilmente a través de las generaciones. También se divide en dos funciones, el antecedente y el consecuente. El antecedente analiza la acción o el acto moral antes de llevarlo a cabo. El consecuente analiza la acción después de que éste sea llevado a cabo. Ética. La ética es el estudio sobre la moral, o un valor donde se define si un comportamiento es bueno o un comportamiento es malo. La ética supone un conjunto de directrices o leyes que definen las prácticas aceptadas, así como el comportamiento de un grupo de personas o sociedad. En contraste, la ética con la moral, podemos decir que la moral dicta normas y criterios de actuación, mientras que la ética trata de fundamentar racionalmente dichas normas. Ahora vamos a hablar acerca de las teorías éticas. Para explicar cuando una elección es moralmente razonable, han nacido distintas teorías éticas, cada una de las cuales ofrece un criterio de racionalidad diferente. Uno de los tipos de éticas que tenemos es la aristotélica. Esta fue fundada por Aristóteles, el cual fue un filósofo griego. Considera la felicidad como un fin último que nos proponemos por naturaleza. Hay una tabla de comparación entre donde hay un defecto y hay un exceso, en el cual nosotros debemos de encontrarnos en el medio. Por ejemplo, entre cobardía y temeridad, nosotros debemos ser valientes. Entre insensibilidad y desenfreno debemos tener templanza, entre muchos otros. En cambio, en la ética hedonista, que fue fundada por Epicuro de Samos, en esta inicia una tradición denominada hedonismo, que es del griego y significa placer. En esta teoría ética dice que todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor. Los seres humanos tenemos el placer como meta de la vida. Puesto que se trata de alcanzar un máximo, la razón moral será siempre una razón calculada. Razonamos de qué manera obtenemos el máximo placer. La felicidad consiste en organizar de tal modo nuestra vida que logremos el máximo de placer y el mínimo de dolor. Dentro de la ética hedonista tenemos una fórmula denominada tetrafarmacón, donde contrastan lo que nos da miedo con los remedios epicúreos. Del lado de que nos inspira miedo tenemos que los dioses, donde un remedio es si existen, nunca se van a ocupar de asuntos humanos. Tenemos otro miedo que es la muerte, que dice que mientras estamos vivos ella no existe. Y cuando ella está presente, nosotros ya no estamos, no existimos. Dice que hay otro miedo que es el destino, donde su remedio básicamente es su existencia es muy dudosa. El último miedo, las necesidades naturales y los males, donde el remedio sería las primeras son fáciles de satisfacer, mientras que las segundas son fáciles de evitar. Una pequeña rama de la ética hedonista es la hedonista utilitarista, explicada por John Stuart Mill, donde dice que la capacidad de ponerse en el lugar de otro, sufriendo con su dolor y disfrutando su alegría, como nosotros deseamos ser felices, todo lo demás se desea igualmente. Ahora veremos algunas causas que dificultan la felicidad, como son el miedo al aburrimiento o tedio, exceso de competitividad o de entrega, envidia hacia los demás, entre otras. También tenemos algo que se llama la ética kantiana, explicada por Immanuel Kant, donde propondrá un nuevo criterio moral, donde dice que es evidente que los seres humanos desean ser felices y para lograrlo han de hacer uso de la razón prudencial y calculadora. Por esta razón solo puede formular consejos. Dentro de la ética kantiana tenemos estas características: universalidad. Todos los seres humanos deberían cumplirla porque respeta a seres que son valiosos en sí mismos.
También dice que protege seres que son fines en sí mismos por tener valor absoluto, no deben ser tratados como simples medios. Toda ley moral ha de valer como norma para una legislación universal en el reino de los fines, en el que todos los seres racionales se tratarán entre sí como fines y no como medios. La siguiente es la ética dialógica. Esta dice que la tradición dialógica es muy antigua, arranca con Sócrates en el siglo V y resurge con fuerza actualmente en la llamada ética discursiva creada por Karl Otto Appel y Georgen Heber, que tiene, entre otras, la peculiaridad de poner en diálogo la ética kantiana. Esta puede participar cualquier individuo capaz de usar el lenguaje y actuar, así como cualquiera que puede problematizar o bien cuestionar cualquier afirmación, o bien introducir afirmación, lo que implica libertad para argumentar, presentar pruebas o introducir datos. También aquel que puede expresar posiciones, deseos, necesidades o interés. Y no se puede impedir a nadie el ejercicio de su discurso mediante la coacción. Ahora hablaremos un poco sobre dignidad. La dignidad es aquella que nos permite conocer la inteligencia y la grandeza de la libertad, pero únicamente aplicable en un contexto social. También dice que es la capacidad del humano para adaptarse según los factores materiales y factores humanos, a través de socialización, actitudes y habilidades sociales. De alguna manera, la dignidad puede confrontar a la ley social. En correlación con la dignidad tenemos la integridad. En esta parte de la presentación, esta definición de integridad será únicamente en un sentido filosófico, donde dice que la persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto para diversos intereses, muy independiente del suyo, además de que la persona con integridad debe de cumplir con ciertas características o cualidades, tales como la honradez, la responsabilidad, entre otras. Ahora, vamos a ver lo que es la libertad. Hay dos definiciones. En primera, la libertad convencional, que se refiere únicamente al libre albedrío, y la libertad profunda o filosófica. Esta se refiere a la relación entre la conciencia y la necesidad. El humano está sometido a leyes universales relacionadas íntimamente a la naturaleza, difiriendo del libre albedrío, pues es una actitud instintiva. Un ejemplo sencillo es que el hombre hace historia, no como quiere, sino como las circunstancias lo deciden. Estas circunstancias afectan la conciencia y por ende la libertad depende de ello, o bien se puede traducir como las experiencias determinan el nivel de conciencia y este determina la libertad. Juicio moral. Se llama juicio moral a aquel acto mental que afirma o niega el valor moral ante una situación determinada a un comportamiento del que somos testigos, es decir, el juicio que se da ante la acción. Los juicios morales son posibles gracias al sentido moral que todo ser humano posee. Este sentido moral es el resultado de los esquemas, normas y reglas que hemos ido adquiriendo y aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Componentes del juicio moral. Motivaciones. Son los motivos que provocan la acción. Estos pueden ser externos o internos. Los fines son los propósitos que se pretenden lograr con la acción. Medios. Implican las diferentes vías para lograr un fin. Por último, consecuencias. Todo acto produce efectos a corto, mediano y largo plazo. El actuar sin tomar en cuenta el juicio moral puede ocasionar graves consecuencias. Hecho moral. Es consciente, lo cual comporta la previsión del resultado y la responsabilidad de su acto. Afecta a la sociedad porque un acto trae consecuencias en el grupo o círculo social, como por ejemplo, actos morales, inmorales y amorales. Está sometido a una norma, porque interioriza preceptos sin presiones externas. Para culminar esta presentación, hablaremos sobre la ética profesional, donde dice que es una rama de la ética, cuyo propósito es establecer los deberes y obligaciones éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión. La ética profesional trata del espacio de la libertad del hombre, solo sujeto a la responsabilidad que le impone su conciencia. Cuando una persona es nombrada como profesional, esto es una posición de prestigio. Actuar profesionalmente correcto o adecuado, el estar en conformidad con las normas de conducta profesional añade beneficio a la persona y a la compañía a la que pertenece también. En conclusión, tenemos que la ética y la moral son dos conceptos diferentes, pero que van tomados de la mano, es decir, que los vamos a aplicar durante todo el trayecto de nuestra vida. Y hablando profesionalmente, estos conceptos los tenemos Tener bien centrados estos conceptos para lograr un buen equilibrio entre las relaciones públicas y los negocios en la actualidad.